Entonces, como les decía, esta es la clase número 6 de técnicas de gestión del agua para la producción y el hábitat. En la clase pasada habíamos visto el tema de las herramientas que tienen que ver para un monitoreo participativo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que vimos? Ahora les voy a poner la presentación. Que es la gestión integral de los recursos hídricos. Y empezaríamos con el monitoreo participativo de la calidad de agua. Acuérdense también que en una de las clases vimos lo que es la calidad de agua, es decir, las características que tiene que tener el agua, tanto física, química como biológicas, ¿sí? Para un uso definido, un uso determinado, ¿sí? Habíamos visto que en la legislación de la provincia de Jujuy, ¿sí? Asociada al decreto reglamentario, están todos los ítems que se consideran para el tema de calidad de agua, ¿sí? El monitoreo participativo, digamos que es un proceso colaborativo con la idea de recoger y analizar todos los datos que ustedes puedan tener de su recurso agua, ¿sí? Y la idea de poder almacenar esos datos es para que después les sirva a ustedes para tomar decisiones. Esta idea del monitoreo participativo tiene que ver con que la comunidad se organice, ¿sí? Y defina qué actores van a participar. Y es importante que también se unan también con gente del municipio y con gente de ambiente y vayan viendo en qué parámetros se van a medir relacionado a la calidad de agua. En este caso, por ejemplo, puede ser el uso para el agua de consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es definir, ¿se acuerdan que en uno de los prácticos está la idea de poder esquematizar cuál es la fuente de agua de su comunidad, si viene de algún río, si se toma de algún pozo, ¿sí? Y qué recorrido hace esa agua hasta llegar hasta el domicilio, ¿sí? Entonces lo que se puede o se deberían tener son datos de esa calidad de agua que seguramente en algún momento se tendría que haber hecho un estudio para ver qué características tiene esa agua, ¿no es cierto? Se sabe, por ejemplo, que en la parte de Susque, ¿sí? Puesto C y toda esa parte, la calidad de agua no es buena porque tiene una gran componente de lo que es el arsénico natural, ¿sí? Entonces ahí se ha previsto hacer todo un tratamiento para sacar ese arsénico y que después pueda ser de uso de la comunidad. Lo que no puse, perdón, es compartir pantalla. ¿Sí? Entonces decíamos esto del monitoreo participativo, qué características tiene. ¿Cuál era el objetivo de ese monitoreo? ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que buscar cuál es el objetivo que le interesa a la comunidad, resolver algún problema específico de contaminación, empezar a generar toda una base de datos de la calidad de agua que tenemos, evaluar, digamos, la calidad de los recursos hídricos en la localidad y por eso empezar a tener esa base de datos que les digo, empezar a ver si nosotros estos análisis básicos no lo tenemos, como les contaba la situación de lo que era puesto 6 en la ciudad de Susque, de que no conocer que el agua tiene como contaminante principal el arsénico, entonces empezar a conocer nuestra fuente de agua y ver si tiene alguna característica que pueda estar relacionada o no con un impacto en la salud de la población, ¿sí? Entonces nosotros nos juntamos como vecinos, como comunidad y empezamos a buscar ayuda del municipio, ¿sí? De algún organismo ambiental de la provincia para poder empezar a hacer estudios de el agua con la que contamos, ¿sí? Pero eso no
O sea, como personas individuales no lo podamos a poder conseguir, sino que siempre nos tenemos que juntar como comunidad para poder alcanzar el beneficio para toda la comunidad, ¿sí? También es importante y un objetivo es concientizar y educar sobre la calidad de agua, por eso es importante que ustedes conozcan qué características tiene su fuente de agua, ¿sí? Después lo que tenemos que empezar a armar es juntarnos, organizarnos, este plan de monitoreo, ¿sí? Y ver qué parámetros deben ser controlados, ¿sí? Y ubicar el lugar y la frecuencia de la toma de las muestras. Por ejemplo, si es que tenemos un cauce de un río, habría que ver, ¿no es cierto?, en la fuente a 10 metros, a 20 metros, ¿sí? Por lo menos 2 o 3 unidades de toma de muestra que no sean de difícil acceso, ¿sí? Donde podamos sacar una muestra. Generalmente la muestra o la toma de muestra, esa es la parte importante, siempre se hace en un recipiente de 1 litro, que puede ser de polietileno, o sea, de plástico o de vidrio, ¿sí? Que esté muy bien lavado o que se haya comprado, ¿sí? Es decir, que no tenga ningún uso. ¿Sí? Algunos utilizan, no sé, las botellas de gaseosa, que también se puede usar, pero para ese caso deberían ser higienizadas muy bien y no con dejar restos de detergente o algún otro resto de alguna sustancia que después pueda interferir con los análisis, ¿sí? Entonces tenemos el recipiente, vamos al curso de agua, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es enjuagar 2 veces la botella, ¿sí? Y recién en la tercera podemos juntar, por ejemplo, 1 litro de agua, es un volumen adecuado para una muestra, ¿sí? Después de esa muestra, ¿sí? Tengo que tener recipiente para ver si hago los análisis in situ, es decir, en el lugar, o si me llevo las muestras y las llevo a algún lugar en donde se realizan los análisis. Acuérdense que habíamos visto algunos lugares en donde se realizaban ciertos tipos de análisis, ¿sí? Y después de eso también tengo que tener un calendario para ver si tomo las muestras. Generalmente está bueno tomar las muestras en estaciones, ¿sí? Es decir, en verano, en primavera, en otoño, en invierno, ¿sí? Para ir viendo la variabilidad estacional del agua por ahí, sobre todo en épocas de tormenta o en invierno cuando el caudal es menor, ¿sí? Y acuérdense que todos esos datos se van registrando y ese registro se va guardando, está bien, en formato papel puede ser una o en formato digital, ¿sí? Y siempre es bueno poder hacer un pequeño informe. Los informes no tienen que ser tan técnicos, ¿no es cierto? Simplemente tienen que contar, el informe es como un relato de se tomó la muestra el día, no sé, 12 de enero a las 11 de la mañana. Algunas veces no sé si vieron que los celulares tienen la ubicación y puedo saber las coordenadas geográficas, ¿sí? Ya vamos a ver en la clase que viene, nos toca con el Google Earth poder marcar, ¿sí? Los puntos de donde hacemos las muestras y ahí vamos a anotar algunos datos, ¿sí? Por ejemplo, si es que simulamos que hicimos algún análisis, alguna muestra, ¿sí? Entonces los celulares tienen una referencia geográfica, no sé si ustedes vieron que vienen grados, minutos y segundos de la ubicación de donde se la muestra para que después podamos hacerla en el mismo lugar. También es súper importante el registro fotográfico, ¿sí? Entonces, mientras voy haciendo este relato que se hace a mano, que se va anotando, voy haciendo un registro fotográfico, ¿sí? Tomando una foto de la muestra, ¿sí? Después de esa foto está bueno que cuando yo las descargue, le voy poniéndose punto de muestreo 1, ¿sí? Le voy poniendo algunas características a la foto y en el informe voy anotando, la foto 1 se tomó a tantas horas, y tiene este punto de muestreo, se tomó 1 litro de esta muestra de río, se realizó
tal y tal análisis. Por ejemplo, ustedes cuentan con una cinta de pH, ¿se acuerdan que vimos con la cinta de pH? Que es una forma sencilla de medir el pH de una muestra. Entonces mido, entonces se pone, se midió el pH en el lugar, ¿sí? Otra, si tenemos el equipo, ¿se acuerdan que yo les había mostrado que es un conductímetro, ¿sí? Que tenemos que llevar agua destilada para enjuagar el electrodo, ¿se acuerdan? Sí, que es el sensor que puede medir, ¿sí? Lo que tengo que hacer es enjuagar ese electrodo, introducirlo en, una muestra, en la muestra de agua, ¿sí? Y poder medir la conductividad y de esa manera registrarla. Otro análisis que se puede tener, que es fácil, es un conductímetro, turbidímetro, ¿sí? Que sirve para medir la turbiedad del agua y saber si esas características son las adecuadas o no para la calidad de, en este caso, de bebida de consumo humano, ¿sí? Perdón que justo hay un pesebre ensayando cerca de mi casa por la música. Definición del objetivo del monitoreo, ¿sí? Esto es lo que ustedes deberían elegir, ¿sí? Específicamente nosotros ahora lo que estamos haciendo es una fuente de agua para consumo humano, ¿no es cierto? Pero lo que puede pasar es que estamos evaluando también una fuente para alimentar, o sea, dar de beber, digamos, a, al ganado, o si tenemos algunos, o por ejemplo para la agricultura, ¿sí? Esas fuentes de agua no solamente pueden ser para el consumo humano, sino que puede haber otra fuente de agua que estemos analizando sus características para que sea, por ejemplo, agua de riego, ¿sí? En donde los parámetros no son tan estrictos como para el del consumo humano. Ahora en esto se acuerdan que decíamos el tema de los parámetros a estudiar. Recuérdense que habíamos visto varios parámetros. Entonces la idea de ahora es repasar algunos de esos parámetros desde el punto de vista operativo, cómo podemos hacerlos para medirlos. Yo en una oportunidad, ahora dejo de compartir un ratito y ya les abro. Fíjense ustedes ahora les comparto este parámetro, ¿sí? Que se llama oxígeno disuelto. ¿Se acuerdan que habíamos visto la importancia de este parámetro que tiene que ver con la cantidad de oxígeno que está disperso en el agua, ¿sí? Este parámetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno es lo que permite la vida tanto de las especies acuáticas que se encuentran, tanto vegetales como animales, de los microorganismos, ¿sí? Que se necesita para vivir. Este oxígeno disuelto se mide también con, ¿se acuerdan el equipo que yo les mostraba del conductímetro? Bueno, el equipo que mide el oxígeno disuelto, que es un oxímetro, es bastante parecido. Es un electrodo, ¿sí? Que tiene un sensor, ¿sí? Que mide el oxígeno. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Por supuesto que necesitamos el equipo, un recipiente para recoger la muestra. Era este recipiente que les decía yo, que tiene que ser un recipiente limpio, ¿sí? Que esté seco, que conserve la mejor limpieza y que es el recipiente que vamos a usar después para la medida y que generalmente la enjuagamos con un poco de agua del lugar cuando tomamos la muestra. Agua destilada o agua previamente hervida que sirve para enjuagar el electrodo y que nos sirva para tomar la medida. Papel absorbente.
Y bueno, y acá te dice de las membranas, porque si el electrodo no está funcionando bien, tenemos que hacer el cambio ahí. Acá hay una nota muy importante que nos hace referencia que el oxígeno disuelto es un parámetro que se mide específicamente apenas sacamos la muestra, porque si ustedes se fijan, el oxígeno es un gas, ¿no es cierto? Y ese gas, si ya lo llevamos a otro lugar y con la presión o con la temperatura puede cambiar y no va a estar disuelta la misma cantidad de oxígeno si cambiamos de lugar, ¿sí? En los químicos, cuando se hacen análisis con mucha más precisión o detalle y tengo que hacer otros análisis en el laboratorio, lo que hago es agregarle alguna sustancia química, ¿sí? Como para preservar ese oxígeno y después lo tapo, ¿sí? Pero esas son cuestiones cuando tiene que hacer gente los análisis con mucha mayor precisión. Fíjense que la cantidad de oxígeno ya después me va a dar una idea del estado, la calidad de esa agua, porque fíjense ustedes, cuando tengo muy poco oxígeno, significa que no es un agua donde haya mucha vida acuática, significa que algo está pasando para que no haya tanto oxígeno y no permita o la vida tanto de animales como de plantas, ¿sí? Acuérdense ustedes que un agua en ausencia de oxígeno se empieza a producir ciertas sustancias que son como bacterias que se llaman anaeróbicas, es decir, que viven cuando no hay oxígeno, que empiezan a darle aspecto de, se empieza a pudrir el agua, ¿sí? ¿Y qué pasa? Empiezan a crecer estas algas, ¿sí? Y ustedes fíjense ustedes que las aguas estancadas, perdón, tienen un olor desagradable, ¿sí? Significa que ahí se ha reemplazado todos esos microorganismos que necesitan oxígeno, han dejado de estar y han pasado a reemplazarse por microorganismos que pueden vivir sin oxígeno. Y eso beneficia el crecimiento de algas y un estado de podredumbre, y después van creciendo otros microorganismos que no sé si vieron que les debe haber pasado, por ejemplo, en un piletín, cuando ustedes dejan muchísimo tiempo, se empieza a poner el agua más verde, si esto es la aparición de algas, ¿sí? Por eso es que las piletas, ¿sí? Que tienen bombas, que lo que van haciendo es oxigenando esa masa de agua para que no se produzca este proceso de descomposición de materia orgánica y de crecimiento de algas, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que controlar que el equipo para la medición tenga las baterías adecuadas, ¿sí? Hay que revisar, generalmente estos sistemas vienen con un electrolito, que es un sistema que me permite humedecer esta membrana y conservarla de esa manera. Una vez que después tengo la muestra, ¿sí? Lo que hago, sí tengo que tener una muestra con un volumen adecuado, fíjense ustedes antes de introducir, ¿sí? El oxímetro, que tape cierta parte del oxígeno, es decir, que esto se pueda sumergir y el electrodo esté al menos sumergido 3 centímetros, ¿sí? Y asegurarnos de que esté en reposo, ¿sí? Y que no podamos mover el equipo más o menos 2-3 minutitos, ¿sí? Hasta que se estabilice y pueda realizarse la medición. Estos equipos son bastante sencillos, ¿sí? Entonces se pone on y se prende y se enciende, y después el display, ¿sí? Nos muestra el resultado y después presionamos hold para guardar la medida. Después lo que hacemos es sacar ese electrodo, enjuagarlo, limpiarlo, secarlo sin tocarlo con la mano y volver a dejarlo listo para una próxima medición. ¿Sí? Entonces este parámetro es súper importante, da un montón de datos. Hay otro parámetro asociado al oxígeno disuelto
que es la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, que si ustedes se fijan en los apuntes que yo les había dado, para ciertos lugares donde el agua se cree que está contaminada, ¿sí? La DBO es un parámetro fundamental y es uno de los principales que se utiliza para medir ese nivel de contaminación, ¿sí? Lo que pasa es que la DBO no es un análisis que uno pueda hacerlo de manera fácil. Encima se llama DBO 5 porque es un proceso de medición de 5 días en donde sí básicamente mido el oxígeno disuelto y veo qué acción o qué características tienen las bacterias de ese recurso agua y si pueden recuperarse o no, ¿sí? Porque si se acuerdan que yo les contaba que cualquier recurso de agua donde yo hago un impacto y por ejemplo descargo un poco de agua con detergente porque he lavado algunas cosas, ¿sí? El agua tiene una capacidad, ¿sí?, de amortiguar eso y de volver a estabilizarse. Pero cuando ahora yo la descarga es demasiada, ¿sí?, la vida acuática, los microorganismos de esa agua no pueden responder a este impacto de este efluente, por ejemplo, que se descarga y entonces aumenta su carga, ya sea orgánica o su carga en contaminación, y no puede autodepurarse y entonces los niveles de DBO pueden ser bastante altos, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta con el tema de...? Acuérdense que lo que estamos viendo es cómo uno va como comunidad armando el diagnóstico participativo, ¿sí?, organizándose, viendo qué objetivos tiene, qué parámetros estamos por determinar, por definir, ¿sí? Como algunos, como les decía, algunos parámetros pueden ser simple, de medición simple, y otros parámetros requieren un equipo un poco más sofisticado que nos permita tomar una muestra y llevarla a algún lugar en donde pueda ser determinada, ¿no es cierto? Entonces, uno de los primeros parámetros que estamos viendo es los parámetros de oxígeno disuelto, que como les decía, un parámetro súper importante. Uno de los principales que vimos la clase pasada, que lo podemos repasar ahora, es también la temperatura, ¿sí? Porque ya la temperatura me indica un valor de en qué condiciones se encuentra el recurso agua, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces continuemos a ver con otro parámetro. Entonces, bueno, ya vimos el de oxígeno disuelto. Este de conductividad eléctrica, ¿se acuerdan? Que lo que vimos fue, yo le mostré el equipo que era un conductímetro, ¿se acuerdan? Que es como una cajita cuadrada que tiene un display, ¿sí? Y después tiene un sensor, ¿sí? Que ese sensor es como un tubito que también se introduce dentro de una muestra de agua líquida, ¿sí? Acuérdense que la conductividad eléctrica tiene que ver, digamos, justamente como su palabra lo indica, con la capacidad de una muestra de agua de conducir la electricidad. ¿Y cuando algo conduce la electricidad? Cuando tiene sales disueltas, ¿no es cierto? Lo que les decía, que el agua pura
si es agua ultra pura, que les había mostrado una foto de cómo se produce agua ultra pura, el agua ultra pura no tiene ninguna otra sustancia más que agua, ¿sí? Entonces, esa agua ultra pura no conduce la electricidad, ¿sí? Ahora, el agua, ¿se vieron? Nosotros tenemos el agua mineral, ustedes se fijan si dice mineral porque tiene algunos minerales que nosotros consumimos y nos hace bien, ¿no es cierto? El agua mineral, como su nombre lo indica, tiene minerales, ¿sí? Y el agua, y tiene una conductividad eléctrica, ¿sí? El agua del río también tiene una conductividad eléctrica, que tiene sales disueltas, ¿sí? Algunas veces esas aguas tienen muchísimas sales disueltas, algunas veces pocas sales disueltas y algunas veces muy pocas cantidades de sales disueltas, ¿sí? El hecho de que tenga muchas sales disueltas no es bueno, digamos, ¿sí? Entonces, cuando tiene muchos compuestos inorgánicos, es decir, sales y metales, suele tener una alta conductividad. En cambio, cuando, por ejemplo, solo tiene materia orgánica, tiene una baja conductividad, ¿sí? Como les decía, la conductividad eléctrica se mide en microsiemens por centímetro cuadrado, ¿sí? Fíjense ustedes que imagínense el agua de los océanos, que es agua salada, sí debe tener conductividades muy altas, porque imagínense que son aguas que tienen un montón de sales disueltas. En cambio, un agua que tiene un agua de río, que se le dice agua dulce, sí, son aguas que no tienen tanta conductividad. De todas maneras, ¿se acuerdan que yo les mostraba que, por ejemplo, en la ciudad de Palpalá, en ciertos lugares, el tema de las sales, había unas sales, un carbonato de calcio, que son lo que se llaman aguas duras y aguas blandas. Y ustedes fíjense que es cuando el agua presenta como algo blanco suspendido, ¿sí? Que en realidad lo que cambia por ahí más que nada es el sabor al agua, ¿sí? Pero sobre todo perjudica mucho a los equipos como lavarropa, si hay alguna industria cercana y ese tipo de agua está presente. Acuérdense que les decía, era, por ejemplo, cuando ustedes hierven el agua en las pavas, queda todo el sarro, ¿no es cierto? Ese sarro tiene que ver con las sales que tiene disueltas. Algunas veces esas sales son tan altas que yo cuando hiervo una semana la pava, ya tengo que limpiarla porque si no se llena de ese sarro, ¿no es cierto? En las pavas eléctricas también se ve, digamos, cómo se van formando esos cristales, ¿sí? Que es lo que se llama sarro, que son esos residuos. Cuando tiene mucho de esos sarros, tiene una conductividad eléctrica alta, ¿sí? Entonces el equipo se llama conductímetro, que se acuerdan que se los mostré. También necesitamos un recipiente para la muestra. Necesitamos agua destilada siempre porque es... Luciana, no te estoy sintiendo. ¿No me está escuchando? ¿Ahí me están escuchando? No se escucha nada. ¿No se escucha? ¿Ahí se me escucha? ¿Me escuchan o no? A ver si eso. ¿Ahora sí me escuchan? No, profe, no les escucho. Ay, se me había... Debe ser que cuando hice clic, perdón, se me había desactivado el micrófono. Así que ahí me escuchan entonces. Sí, profe, ahí sí. Ah, Sí, bueno. ahí ya está claro.
Bueno, muchas gracias. Sí, parece que cuando pasé y vi el archivo, sin querer apreté el micrófono. Entonces les decía que la conductividad eléctrica, sí, que seguramente ustedes estaban viendo la imagen, es la capacidad de una solución de transmitir una corriente eléctrica. Cuando una solución tiene compuestos inorgánicos, sea como minerales y metales, tiene alta conductividad eléctrica, ¿sí? Si no, tiene baja conductividad eléctrica. ¿Cómo vemos la conductividad eléctrica? Y ustedes fíjense que hay ciertas sales, que el agua no está totalmente, vieron que algunas veces está turbia por algo marrón, que eso generalmente es la tierra, ¿sí? Que tiene que ver con los sedimentos que se levantan del suelo de los lechos de los ríos, ¿sí? Pero después hay algo que también se pone turbia como de una forma blanquecina, ¿sí? Eso también puede ser porque tiene muchas sales disueltas y estas sales que les decía que son carbonato de calcio, ¿sí? Están presentes y que también como nos damos cuenta cuando tenemos un agua bastante dura, que se llaman las aguas que tienen mucho carbonato, ¿sí? Cuando ponemos a hervir la pava y queda todo el sarro en la pava, es decir, que cada una semana, 2 semanas, que hervimos constantemente agua, vemos que al cabo de ese tiempo se produce como unos cristales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para realizar la medición de este parámetro? Tenemos que usar un conductímetro, ¿se acuerdan que se los mostré? Sí, ese conductímetro es como un aparatito que tiene un display y después tiene como un sensor, y ese sensor es lo que me permite poder medir. Necesito un recipiente, después necesito agua destilada y papel absorbente. ¿Cómo se realiza la medición? La medición es bastante sencilla. Por supuesto que siempre tengo que revisar las baterías del equipo, ver que esté en condiciones, ¿sí? Después tengo que tener un poco de muestra. Acuérdense que siempre tengo que buscar un recipiente que esté limpio, ¿sí? Que tenga la profundidad adecuada para que yo pueda introducir este conductímetro, ¿sí? Entonces lo que hago es sumergir hasta el nivel que me va indicando. Generalmente tengo que tener 4 o 5 centímetros sumergido el sensor, ¿sí? Debería poder permanecer recto, ¿sí? Durante el periodo de la medición, y más o menos son 2 o 3 minutitos, ¿sí? Hasta que realiza la muestra. Después lo que tengo que hacer es realizar la medición. Después, como ahí les especifica hold es mantener, ¿sí? Entonces para guardar la medida. Después lo que tengo que hacer es leer la medida del display y registrar el dato en una planillita, ¿sí? Y después volver a enjuagar ese electrodo con agua destilada para que después pueda, y después limpiarlo suavemente, ¿sí? Para yo después volver a utilizarlo nuevamente. Sí, fíjense ustedes que ahora lo que decíamos era cómo sería una planilla para que ustedes vean cómo voy haciendo el registro. Ya les muestro esa planillita. Que ahora se la subo. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo sería el registro, ¿sí? De datos del campo, lista de materiales. Bueno, siempre es importante registrar quién es el muestreador,
el municipio, quién va a ser como el responsable del plan de monitoreo, la provincia, departamento. Acá me da como un listado de cosas que debería llevar, ¿sí? Recipientes limpios y secos para recolectar la muestra, papel absorbente, discos de color, equipo de temperatura, ¿sí? Equipo de oxígeno disuelto, papel indicador, filtro, equipos de pH, baterías y repuesto. Acá me da como el indicio de algunos de los equipos que necesito para yo empezar a hacer un check-in, que sería como un control, ¿sí? De lo que tengo que llevar cuando vaya a hacer el trabajo de campo, ¿sí? Entonces ve acá, miren, por ejemplo, pongo nombre del punto de muestreo, por ejemplo, yo le pongo, no sé, por ejemplo, parte superior del río, ¿sí? O a ese punto le pongo punto número 1, ¿sí? Yo le voy poniendo un nombre y después lo voy tratando de identificar a ese lugar. Por ejemplo, algunos lugares tienen algunos nombres, no sé, Cuesta Blanca, porque ese lugar se llama de esa forma, o piedra de tortuga, porque en ese lugar hay una piedra en forma de tortuga. Vieron que ciertos lugares tienen alguna denominación que nos sirve después para identificarlo. Acá después vieron que ponen las coordenadas, la altura, y eso ahora con lo que tenemos con el GPS del celular es bastante sencillo poder anotar esos datos, ¿no es cierto? Clima, todo depende en realidad y debería ser tiempo, ¿sí? Anotar algunas características de lo que está sucediendo el tiempo ese día, la hora, algún código que le pongamos a la fotografía, imagínense ustedes que a la fotografía le pongo F1, F2, fotografía 3, entonces acá podríamos anotar cuántas fotografías corresponden a ese punto. Y ahí voy viendo, ¿no? Algunos datos como qué color verdadero tiene. Acá ya les da una unidad de colores, vieron que hay algunos equipos que miden. Nosotros podemos hacerlo de forma cualitativa y por eso está bueno guardar el registro de la foto porque de esa manera puedo ver si tiene algún color particular, verdoso, transparente, amarronado, ¿sí? Después tengo la temperatura, si has podido tomar la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad, los sólidos disueltos totales, la turbidez, el caudal y alguna observación que yo pueda tener en relación a ese punto. No sé, he visto que hay ciertas cuestiones, hay ciertas cosas en donde yo puedo anotar esos datos, ¿sí? Así que así sería una planillita que yo también se las voy a dejar ahora. Ay, perdón. Para que ustedes vean, una de estas planillitas las pueden modificar, ¿no es cierto? Ir cambiando si es necesario anotar otros datos. Siempre pongo observaciones, alguna cuestión que no he podido, que fuera de lo normal, ¿sí? En relación a la medición, ¿sí? Por ejemplo, estoy viendo un color que muy pocas veces he visto, puede dar indicio de que se está haciendo la descarga en algún lado, de alguna parte del río, o muchos sedimentos pueden indicar que si viene el agua de una montaña, la montaña pueden estar lloviendo, entonces veo que el caudal es mucho más alto, entonces todas esas indicaciones trato de ponerlas y anotarlas en las observaciones, ¿sí? Entonces esa planillita se las dejo ahí ahora en el aula virtual para que ustedes puedan verla, descargarla y después modificarla en función de si la necesitan o no, utilizarla de otra forma. Bueno, y después otro parámetro más que podremos ver, que todos estos parámetros son importantes porque son los que ustedes, si bien, como les decía, no todos ustedes los van a poder medir, ¿sí?
es importante que siempre sepan leerlos y entenderlos, qué está, ¿cómo se llama? Entender lo que está sucediendo, ¿no? Acá les enseña de una manera más cualitativa, ¿sí? Sobre todo de algún olor y sabor. En realidad esto ya está, digamos, nunca se recomienda que se pruebe el agua, se pruebe el agua, ¿no es cierto? Pero el tema del olor, acuérdense, miren cómo, si yo tendría un vaso, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo es mi vaso, si no es que yo voy y siento el olor, esto se aplica en cualquier sustancia, ¿no es cierto? Yo no voy y apoyo mis fosas nasales en la muestra, ¿sí? Porque si es algo desagradable o es algo que tiene un olor muy fuerte, imagínense en química que encima sea una sustancia peligrosa, entonces generalmente yo tengo la muestra, ¿sí? Y lo que hago es hacer así, entonces que el vapor, ¿sí? Me vaya llegando el olor, ¿sí? De la sustancia, ¿sí? Entonces yo voy como empujándome para sentir el olor, ¿sí? Nunca hago esto, ¿sí? Porque algunas sustancias son tan fuertes, tan invasivas que pueden causar lastimar, digamos, las fosas nasales, ¿sí? Entonces ustedes fíjense que acá lo que les da idea de que ustedes prueben. Acá les dice que nunca prueben, así que nunca prueben con la boca, digamos, ¿no es cierto? Si ahí les enseña, ahí creen que es factible que uno lo pruebe, pero no. Esto es para ver el olor, miren, por ejemplo, dice que si hay minerales disueltos, ustedes van a sentir como, esto es si la prueban, ¿no? Pero no deberían probarla, con sabor a sal o a metal. Ahora, si se siente como un olor a huevo podrido, a moho, a pantono, es porque hay algunos ácidos que se están produciendo, ¿sí? Si tiene como un olor metálico, es que hay presencia de hierro, manganeso, ¿sí? ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, cuando hay una empresa que produce hierros, porque ahí se producen muchas, no sé si vieron alguna vez el curtido de los cueros, ¿sí? Se produce con algunos elementos como el hierro, que son los colorantes, algunos como algunos metales que no son buenos, ¿sí? Se ha dejado de hacer ese tipo de curtido. Entonces se ve en el agua un color distinto. Ustedes vieron que cuando se disuelve el herrumbre es como un anaranjado, ¿sí? Cuando siento olor a medicamentos, que puede haber cloro, derivado. Cuando hay aceites y grasa puedo sentir como olor a tierra o a leña. El detergente, el olor a perfume, ¿vieron? Porque los detergentes generalmente le ponen los desinfectantes y después, bueno, cuando hay coliformes significa que hay olor a materia fecal o algo, un olor desagradable y nauseabundo, ¿no es cierto? Entonces de esta manera uno puede hacer un análisis como cualitativo del olor, las características del agua, ¿sí? Vieron que algunos parámetros que podemos ir midiendo son parámetros cualitativos, ¿sí? Con el color también podemos ir comparando. Y acá que creo que ya se los había pasado en algún momento, que la temperatura es un parámetro bastante bueno y bastante fácil de medir,
que lo que necesitamos es un termómetro, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos es sumergir el termómetro cierto tiempo y de esa manera poder medir la temperatura y después registrarla. No sé si alguno tiene alguna duda y después para seguir con lo que estábamos viendo del monitoreo. Ya tenemos los parámetros, hemos decidido que ya sabemos qué análisis realizamos, tenemos que ver qué equipos necesarios tenemos. Y después, miren, determinar los puntos de muestreo, la frecuencia, la periodicidad. Acá yo les estoy mostrando cómo se realiza la toma de muestra, más o menos como le había contado, cómo tienen que tener los recipientes, cómo los tienen que guardar, cómo los tienen que almacenar. Lo ideal es que lleven una conservadora, ¿sí? Para que si sacan muestras las puedan guardar. Algunos análisis, como les decía, se miden ahí en ese lugar. Otros análisis se tienen que llevar y hacer a un lugar, entonces ustedes les tendrían que llevar las muestras a ese lugar y deberían preservarlas de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, acá les dice cuántos tipos de frecuencias hay, es decir, cada cuánto tiempo, y después la parte que habíamos cerrado la otra vez es que decíamos que es importante que ustedes puedan informar los resultados, porque siempre en la comunidad hay un pequeño grupo que se encarga de hacer estas actividades, entonces es importante que después puedan volcar todos esos datos a la comunidad, hacer un cuadro, contarles, y aparte porque algunas personas de la comunidad tienen experiencia, participado. Yo, por ejemplo, encontré esta página en internet y hubo en la laguna de Pozuelo talleres en donde las personas iban a sacar muestras, les enseñaban, llevaban un microscopio, ¿sí? Después podían observar, porque si ustedes ven algunos microorganismos, sirven para marcar la calidad de agua, porque si hay muchos de esos indica que es un agua sana, entonces sirve para saber cómo está, ¿sí? Entonces, esta experiencia ya la hizo una comunidad. Entonces es importante que esos registros estén y después uno pueda compartirlo con toda la comunidad. Así que ¿alguno tiene alguna pregunta? Entonces la clase que viene vamos a aprender a usar la herramienta Google Earth para marcar los puntos de los mapas, de los puntos de muestreo que puedan definirse. Y vamos a marcar las cuencas de algunos lugares en función también de los trabajos prácticos que ustedes pudieron hacer. Así que si los pueden hacer mejor, para que usemos esos datos y ustedes puedan ir marcando todas esas cuestiones en el Google Earth y aprender a usar esa herramienta. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces la idea es que ustedes vayan viendo las herramientas de lo que es el monitoreo participativo. Si tienen alguna duda me consultan de los pasos, que se lo vayan imaginando, ¿sí? Como simulándolo, si lo tendrían que hacer en el terreno. Miren si yo me tendría que organizar, con quién me organizaría, quiénes podrían ser, qué tendríamos que medir. Entonces vamos pensando esas cosas, ustedes anótenla y estaría buena que las charlemos para que a ustedes ya les quede esto, si bien no lo van a hacer ahora, les quede para poder implementarlo en algún momento, que sería importante, sobre todo porque lo que decíamos que de la gobernanza es que mientras más uno conoce de datos, más después puede utilizarlo para tomar decisiones, ¿no es cierto? Y para poder participar en esa toma de decisiones. Pero si uno no sabe nada, y no va a poder participar. Así que, no sé, ¿alguno tiene alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan, estoy a su disposición. Y si conocen a más compañeros, díganle que la semana que viene lo que vemos, ya les voy a poner en el grupo, es la herramienta Google Earth para que todos podamos aprender a usarla. ¿Sí? Sí, profe.
Bueno, muchísimos saludos. Nos vemos. Hasta Chao. luego, profe. Nos vemos, profesora. Chao. Hasta luego.